en esta ocasión cáncer de piel no melanoma, ¿no? En realidad, creo que el más frecuente, el melanoma maligno, en realidad no es la neoplasia de piel más frecuente. Si bien es cierto, es una de las más agresivas, pero no es frecuente, digamos, más sobre todo que estas, como el vaso celular o el epidermoide, son las que más a menudo ustedes van a ver quizás en consulta, ¿no? Ya la vez pasada hemos revisado algo de melanoma, pues esta vez vamos a ver, digamos, teóricamente lo más frecuente. Entonces, básicamente, como ya he mencionado, los cánceres de piel más frecuentes son el vasocelular y el espinocelular o escamocelular o epidermoide, ¿no? Son los tres nombres que se le dan en realidad, ¿no? Y como sabemos, pues, la piel, histológicamente hablando, pues tiene algunos estratos importantes, ¿no? El estrato córneo, ¿no? Bueno, tenemos un estrato lúcido en realidad, que muchas veces vemos también en palmas y plantas, el estrato granuloso, el espinoso y el de células basales, ¿no? Que como su nombre dice, pues el carcinoma vasocelular van a ser de este estrato, pues, de células basaloides, ¿no? De las células de la capa, justamente esta que estoy mostrando acá, de esta última de la base es donde nace, pues, el carcinoma vasocelular, ¿no? Y vamos a ir revisando uno por uno justamente en las imágenes ahorita que voy a mostrar. Empezamos con el vasocelular, justamente, que es el tumor de la piel más frecuente. Este es el más habitual de todos los que vamos a ver, en realidad. También se llama basalioma o epitelioma vasocelular, ¿no? Ligera incidencia superior en el hombre más que en la mujer, ¿no? Sobre todo por el tema de la exposición solar, ¿no? Eso es lo más importante. Por los trabajos de campo, muchas veces de los varones, es que es un poquito más prevalente probablemente en el varón, ¿no? La metástasis es excepcional, como dice ahí. Eso es un concepto importante. Estos carcinomas celulares generalmente pueden pasar años de años de años, crecen lentamente, destruyen localmente, pero no suele dar metástasis a distancia. Es decir, el pronóstico es muy bueno. Obviamente yo no voy a esperar ese tiempo porque al final es, digamos, muy fácil diagnosticarlo, pero mientras más grande es el tumor, más difícil va a ser el tratamiento quirúrgico y por lo tanto también más desfigurante quizás posteriormente, ¿no? Para reparar toda esa zona dañada. Entonces, teóricamente, el diagnóstico importante es hacerlo temprano o derivarlo de manera temprana, ¿no? Entonces, factores de riesgo, como la mayoría de lesiones en piel malignas, definitivamente la exposición solar crónica. Pero ahí está la palabra crónica. Con esto de crónico me refiero a que en el tiempo, digamos, la radiación acumulativa no es aquella persona que va a la playa de fin de semana de vez en cuando, que sí se relaciona a la exposición solar aguda, al melanoma maligno, que es el lunar malo. Para estos casos, el vasocelular es la exposición solar crónica, o sea, la de día a día. Aquel paciente que trabaja en el campo, en la chacra, que camina a su puesto de trabajo, que camina a tomar su carro, lo que fuera, eso se llama exposición solar crónica, acumulativa en el tiempo. Es decir, los pacientes que van a tener este tipo de lesiones son los pacientes adultos mayores o los más, no, ni siquiera adultos mayores, pero obviamente es más frecuente digamos, en este grupo etario, pero ya podemos ver incluso en pacientes de 50 para arriba, principalmente. Fototipos más frecuentes obviamente son los más claros, fototipo 1, 2, aquellos pacientes de piel muy clara, que no se broncean, sino simplemente se queman, son aquellos que tienen mayor predisposición a hacer este tipo de lesiones malas, ¿no? La radioterapia, como antecedente, por ejemplo, aquel paciente que ha sido, pues, irradiado, por ejemplo, por un cáncer de tiroides, por ejemplo, previamente, ¿no? La radioterapia en esa zona, pues, también ha sido como una asociación a desarrollar carcinoma vasocelular, ¿no? La exposición al arsénico también, otro de los contaminantes también ambientales que vemos que justamente también muchas veces se ven en el agua, ¿no? Y también vamos a ver que este mismo arsénico está relacionado no solamente al vasocelular, también al epidermoide como un factor causal, ¿ya? Y sobre todo en estos pacientes que se han expuesto al arsénico, suelen ser múltiples vasocelulares, no solamente uno, que es lo más frecuente ver. Pero en estos pacientes se puede ver hasta en las manos, que muchas veces es la que tiene contacto con este tipo de contaminantes, ¿no? La inmunodepresión definitivamente es un factor importante. Paciente post-trasplantado, paciente con VIH, tienen más predisposición teórica de desarrollar un vasocelular, ¿no? Y algunas genodermatosis raras, el síndrome de Behçet, el Gorlin, el cerebro pigmentoso, que son enfermedades raras que en realidad no vale la pena, pues, tocar acá digamos que son muy infrecuentes, ¿no? Entonces, teóricamente sí hay algunas enfermedades genéticas, pero que por su infrecuencia no suele tenerse mucho en cuenta. Ahora, ¿cuáles son las formas clínicas? Eso es lo importante, sobre todo para identificar lesiones de este tipo, ¿no? Porque a veces uno siempre se queda con la duda, ¿será o no será? Como ese es el más frecuente, ¿no? Una de las formas más frecuentes en el Perú, en realidad, bueno, en el mundo se habla de la nodular como la forma más frecuente.
Pero en el Perú vemos una forma que es la nodular pigmentada, que vamos a ver en una foto más adelante, que son pápulas así perladas. La característica del vaso celular es este borde perlado. Quizás en la computadora no se, en el televisor no se vea muy bien, pero a mí lo que me llama la atención siempre es este borde perlado, medio brilloso, ¿no? Si se dan cuenta es un borde, le llamamos perlado por la perla, como un collar de perlas, pero miren el brillo que tiene alrededor, ¿no? O sea, a eso le llamamos pápula perlada, ¿no? Y esa pápula perlada, cuando vemos este tipo de lesiones y encima vemos algunos vasos arboriformes, telangiectasias alrededor, esto también me hace sospechar bastante que la pápula perlada y los vasos dilatados solamente en la lesión, porque hay pacientes que cuando se ponen al sol por mucho tiempo, tienen telangiectasias por varios sitios, ¿no? Por acá, en piel sana, alrededor. Pero si yo veo que las telangiectasias o estos vasitos dilatados, en forma de árbol o de ramas, están sobre la misma lesión y no sobre la piel sana, pues tengo mayor sospecha, sobre todo, de un vaso celular. Acá definitivamente es mucho más claro porque inclusive ya veo una ulceración central, ¿no? Vemos incluso, perdón, se me deja el mouse acá, vemos una zona central ya ulcerada, ¿no? Costrosa. Entonces, ya eso es mucho más fácil de, digamos, de identificar probablemente. Pero si esta lesión no fuera ulcerada y fuera la papulita perlada, como le digo, con el brillo, ¿no? Y los vasitos alrededor, y que digamos muchas veces tienen un tiempo de evolución de 1 año, 6 meses, quizás a lo mucho, esa lesión es sospechosa, ¿no? Aquella lesión que de repente pues tiene 15 años, 20 años, probablemente también puede ser un lunar. Y es difícil a veces diferenciarlo sin un aparato que nosotros usamos, que es el dermatoscopio. Pero cuando vean esta lesión hay que sospechar bastante en un vaso celular, ¿no? La lesión papular perlada con vasos arboriformes o telangiectasias en su base, ¿no? Entonces, como mencionan acá, pues es el 95% de los vasos celulares, este tipo de presentación, pero decimos que en el Perú inclusive algunas son pigmentadas, tienen un pigmento, como si fueran un lunarcito, que vamos a ver después, ¿no? Bueno, localizaciones habituales, el canto interno del ojo, la nariz, la frente, es decir, en realidad zonas expuestas al sol, ¿no? Vasos celulares habitualmente es ver en zonas expuestas, ¿no? Como digo, es por exposición solar crónica en el tiempo. Entonces, cara, brazos, antebrazos, principalmente en el rostro, pero también se pueden ver en los antebrazos, en la mano, porque también son zonas expuestas, ¿no? Frecuentemente. Ahora, esta es una forma ya ulcerativa que le llamamos ulcus rodens, ¿no? Por este collarete también, y como vemos se respeta mucho la zona perlada alrededor, ¿no? Vemos, esta lesión ya pues es muy fácil decir, esto es algo malo definitivamente, ¿no? Por el tamaño, por la costra central, creo que esto es muy sencillo de verdad identificar como lesión maligna. Pero lo que nos da, como siempre les digo en la pista, es ese borde perlado que vemos ahí y los vasos arboriformes que siempre se respetan en estas lesiones, ¿no? Una lesión pequeña ya ulcerada, la ulceración ya nos da definitivamente una mayor sospecha, ¿no? La ulceración ya es algo que quizás ya esté más profunda la lesión y hay que sospechar con mayor razón. La idea es encontrarlo cuando no esté ulcerado, cuando recién esté empezando, que es lo más difícil, ¿no? Ya está otra imagen de la misma lesión que se llama ulcus rodens, que es esta lesión pues ulcerativa, ya central. A veces ya cuando la lesión ya tiene mucho tiempo ya pierde ese aspecto característico de la lesión perlada que les menciono, ¿no? Pero sí se mantiene alrededor del borde, ¿no? Acá el bordecito de acá, aunque sea que está medio sobrelevado, se puede ver ese brillo perlado que les digo, ¿no? Y si se fijan bien, este paciente, por ejemplo, tiene algunas telangiectasias alrededor, unos vasitos dilatados. Pero esos vasos no están sobre la lesión, están sobre la nariz, ¿no? Que eso también se ve en pacientes que se han expuesto mucho tiempo al sol. Pero como yo les digo, si los vasitos están sobre la lesión, alrededor mismo, pero no sobre la piel sana, hay que tener más sospecha de que esto puede ser un vaso celular, ¿no? Ahora, hay otra forma infrecuente, pero también es importante tener en cuenta que esta en realidad no siempre se sospecha. Es bien difícil de sospechar, pero esto ya es más, creo que a curiosidad más ya del dermatólogo, mirarla bien al revés y al derecho, y sobre todo el tiempo de evolución me va a dar el diagnóstico, que es la forma superficial. La forma superficial, si se dan cuenta, parece una placa, pues, ¿no? Eczematosa, ¿no? Parece un parche eritémato escamatío, si lo describimos, ¿no? Y uno ve esto, de repente uno puede pensar, bueno, es un eczema, una alergia probablemente, ¿no? Pero quizás este paciente ya tiene esta lesión pues 1 año o 1 año y medio. Tiene mucho tiempo, porque les digo que el vaso celular es una lesión de mucho tiempo atrás. Muchas veces puede tener 1 o 2 años, sobre todo el superficial, que al tener buen pronóstico, porque es una lesión de crecimiento más lento todavía que la anterior que hemos visto, muchas veces no siempre se llega a sospechar. Pero si uno ve a este paciente que tiene una evolución de 1 año, año y medio de repente con esta lesión, probablemente usó algún corticoide, clobetasol, betametasona, y de repente no ha mejorado, pensar en un vaso celular superficial, como digo, es un diagnóstico diferencial de los eczemas. Uno piensa en un eczema, es decir, una alergia, una dermatitis en otras palabras. Pero las dermatitis suelen tener poco tiempo de evolución, no suelen tener mucho tiempo de evolución. Entonces,
Por eso es que también el tiempo prolongado, de repente el antecedente de tratamientos previos sin mejoría, hay que sospechar en un vaso celular superficial. ¿Ya? Miren qué difícil es muchas veces diferenciar una lesión buena de una mala o una alérgica, ¿no? Para que vean. Y el superficial es más frecuente verlo en tronco, no en cara ni antebrazos ni nada, sino en zonas que no suelen estar expuestas muy frecuentemente, como el tronco. La espalda, sobre todo, es una zona muy frecuente de aparición de este vaso celular superficial. ¿Ya? Esta es otra variante en realidad. De igual manera, una placa eczematosa, miren, inclusive algunas con zonas pues vesiculosas, que parecen algunas zonas, acá hay algunas zonas ya costrosas, necróticas, que ahí ya más o menos me sugiere quizás que ya esto es algo malo. Pero vean esta de acá, ¿no? Es una lesión pues eczematosa pero costrosa también alrededor, que puede ser hasta por un rascado, ¿no? Uno que se rasca una lesión, también puede salirme costras. Pero como digo, muchas veces el tiempo de evolución prolongado y el antecedente de tratamientos recibidos previamente sin mejoría, sospechar en un vaso celular superficial, sobre todo si la lesión está ubicada en tronco, que es la zona más habitual de vaso celular superficial. ¿No? Otra imagen que me grafica básicamente lo mismo, uno podría decir hasta una psoriasis quizás si ve esta placa, ¿no? Pero suele ser lesión única muchas veces, no suele ser habitual ver múltiples, pero hay casos donde hay lesiones múltiples, pero hay que tener en cuenta sobre todo por el tipo de lesión como vemos acá, que es una placa descamativa, ¿no? Como vemos que se parece pues a un eczema muchas veces o una psoriasis. Y que como digo, muchas veces el antecedente es el que me da el posible diagnóstico. Hay otra forma más. Y hemos visto el nodular, hemos visto el superficial, y esta es otra forma, que es el esclerodermiforme o morfeiforme. Esta es la variante más agresiva de los vasos celulares. Y también son muy difíciles de diagnosticar, porque como su nombre dice esclerodermiforme, morfeiforme, se parecen a la morfea. La morfea o la esclerodermia es una lesión, es una enfermedad donde se caracteriza por un endurecimiento de la piel. Se ve una placa endurada, si uno la palpa, esta lesión es bien dura, no pétrea, se podría decir, a la palpación. Y también, muchas veces también tiene ese borde perlado, como dice acá. A veces tiene el borde perlado, no siempre, pero puede tener el borde perlado que les he mencionado anteriormente, que mirándolo al reojo, al revés y al derecho, palpándole, viendo el bordecito perlado, y las telangiectasias, que son los vasos dilatados, me pueden hacer el diagnóstico de este vaso celular morfeiforme, ¿no? Entonces una placa lisa, brillante, amarilla, plana, de bordes mal definidos. Es por eso la agresividad, porque los bordes no siempre son tan definidos y a la hora que uno opera podría regresar porque los bordes no son tan definidos clínicamente hablando. Entonces es muy difícil también hacer el diagnóstico diferencial. Pero como vemos ahí, una placa dura, indurada al tacto, que tiene ese bordecito perlado, bordes un poco irregulares, difusos, mal definidos, con esos vasos telangiectasias alrededor, pues sospechar en esta variante. Acá vemos otro, por ejemplo. ¿Quién va a sospechar que esta placa va a ser pues un vaso celular? Pero si uno es acucioso, parece como una especie de cicatriz en realidad. Parece como una cicatriz, por eso se llama morfeiforme o esclerodermiforme. Es como la enfermedad que se llama esclerodermia o la morfea, que uno palpa la piel, está endurada y tiene ese aspecto de endurecida, ¿no? Pero también tiene algún bordecito perlado, ¿no? Y el borde está mal delimitado, uno ve a ver dónde está la lesión, uno no lo puede delimitar muy bien, por eso es que es muy recidivante. Luego de una cirugía puede recidivar, puede regresar. Pero miren qué difícil es diagnosticar. Uno ve este bordecito brillante. Pero justamente como digo, el tiempo de un año o 6 o 7 meses de evolución ya me puede hacer sospechar en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tener en cuenta siempre eso como un antecedente. Ahora, esta es la variante muchas veces más frecuente en el Perú, que es la forma nodular pigmentada. Y como su nombre lo dice, este también es dificilísimo de diagnosticar, ¿no? Uno ve esta lesión y dice, oye, esto puede ser un lunar, puede ser una queratosis seborreica, ¿no? Pero también si uno es acucioso, acá está más aumento, acá se puede ver un poco mejor, la lesión brilla como una perla, o sea, no se pierde el aspecto, porque el pigmento no es en toda la lesión. A veces sí es una lesión negra bien bonita, que a veces es difícil diferenciar hasta un melanoma, pero este brillo perlado, que como les menciono nuevamente, el brillo, si uno lo ve a contraluz, se va a ver ese brillo sobre una base de pigmento, de bordes irregulares. También se podrían ver los vasitos, que acá se puede ver, pero casi nada. Mira, acá está el brillo perladito, el pigmento alrededor, y acá hay un vasito arboriforme, ¿no? Un vasito como en forma de ramas en realidad. Arboriforme le llamamos porque parece una rama de un árbol, ¿no? Entonces, esa es una forma nodular pigmentada, que es la forma más frecuente que vemos acá en el Perú en realidad. Miren, por ejemplo, acá, ¿no? Acá uno podría decir hasta un melanoma, porque el diagnóstico diferencial entre un melanoma maligno, ¿no? Uno lo ve, un dermatólogo ve esa lesión y también plantea
Un vaso celular pigmentado, sí, pero también puede ser un melanoma maligno, o sea, un lunar malo. Entonces también cumple los criterios de un lunar malo. Si uno parte esta lesión por la mitad de acá no se parece a la mitad izquierda, ¿no? Mitad derecha, mitad izquierda no son iguales. Los bordes son irregulares, ¿no? Los bordes son irregulares. Hay distintas tonalidades de color, hay marrón, hay negro, ¿no? Entonces, es decir, hace confundir con un melanoma también el diagnóstico diferencial. Entonces también hay que plantear un vaso celular nodular pigmentado, un melanoma maligno como diferencial, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta siempre estas lesiones como un diagnóstico diferencial. Igual manera esta pápula, bueno, esta no es muy pigmentada que digamos, ¿no? En realidad esta sí es más, como digo, perlada, pero miren la variedad de colores que podemos ver. Pero sí vean el tiempo de evolución y también ¿cómo se llama? El borde perlado, como les digo, y los vasos que son la clave diagnóstica, ¿no? Que lo he repetido varias veces. Diagnóstico diferencial, básicamente tenemos las queratosis activas. Voy a mostrar algunas fotos de ahí, en realidad. La queratosis seborreica, sobre todo esta en nuestro medio, porque las lesiones son pigmentadas, les tienen color, y la queratosis seborreica también tiene color. Entonces son muy parecidas también en realidad. Las queratosis actínicas, que son las queratosis solares, que son las lesiones premalignas, que son las antecesoras en realidad de los epidermoides, que vamos a mostrar más adelante. Y bueno, vamos a ver la lista quizás en fotos que se van a ver mejor. Entonces el diferencial entra una queratosis actínica, que es esta placa o esta pápula queratósica, porque tiene ese aspecto medio de queratina, brillante porque también brilla, pero es amarilla, la costra que tiene encima es una lesión amarilla que se palpa áspera, rugosa a la palpación, como digo. Pensar en una queratosis actínica, es decir, una lesión producida por el sol que se considera premaligna, antecesora de los epidermoides. Lo único que tienen que saber acá en realidad es cuándo derivar a un paciente, cuándo sospechar. Si yo veo esta lesión también lo derivo, porque puede ser una actínica, y si no hay mucha disquisición todavía, porque hay que tener un poco de experiencia para diferenciar una de otra, referirlo, porque puede ser cualquiera de las dos. Y si fuera una actínica, a pesar de que no es mala todavía, podría volverse mala más adelante. Entonces tengo que mandar al paciente referido para que me traten esta lesión. Entonces una pápula áspera, queratósica, es decir, se ve una superficie de queratina adherida sobre la lesión, ¿no? Tenemos, bueno, más imágenes de actínicas, como digo, esta pápula rugosa, y se ve queratina como una verruguita. La queratina se ve como si fuera una verruga. No sé si han visto alguna vez una verruga, ¿no? Que se ve como un arbolito, de un color medio, pues, mostaza, una cosa así. Acá se ve igual y se palpa rugosa, como si fuera una especie de verruga. Se palpa como si fuera una verruga. Y son zonas expuestas, ¿no? Entonces, esta es una lesión antecesora del carcinoma epidermoide que vamos a ver más adelante. Vemos acá inclusive que también vemos una costra amarilla, que es queratina en realidad, porque no todas son así abultaditas, bien bonitas, sino algunas son planas y se palpan amarillas. Y no se desprende la escama muchas veces. Y eso es una queratosis actínica. Bueno, acá también entra un diferencial muy importante que es la queratosis seborreica. Ya quizás esta foto les va a confundir más porque también se parece a la anterior, también se parece a la queratosis actínica. Yo también podría ver esta imagen y decir, eso es una queratosis actínica, ¿no? Esta imagen quizás no les ayude mucho. Vamos a ver si tengo alguna más por ahí para mostrar. Acá, por ejemplo, sí se puede ver. Lesiones características de seborreicas que a veces hacen confundir el diagnóstico son estas, por ejemplo. Esta es una queratosis seborreica típica. Típica de una lesión de este tipo, que son benignas en su totalidad. Cuando vemos estas lesiones no son malas. Si vemos, no suelen haber una sola, suelen haber varias. 1, 2, 3, 4, 5. Vemos en la espalda, en la cara, en varios sitios vemos las queratosis seborreicas. Y son los lunares típicos que vemos en los ancianos, ¿no? Hay pacientes ancianos de larga data que tienen un montón de lunarcitos a montones que han aparecido a lo largo del tiempo. Y esos corresponden a queratosis seborreicas, que salen por los años. Que es el principal diagnóstico diferencial porque hemos visto que el vaso celular, ¿no? Que es la lesión mala, no es una, digamos, como vemos acá, no es una lesión verrucosa. Esta sí es una lesión verrucosa porque el otro nombre de la queratosis seborreica se llama verruga seborreica. Y es como una verruga, uno palpa y es rugosa. La otra no, es más lisa, el vaso celular es más liso. Esta es más rugosa, parece una verruga pero de color negro o marrón, ¿no? Y los pacientes suelen tener varias, no solamente una, tienen 10, 20, quizás hasta más. Hay pacientes, si bien es cierto que tienen 1, 2 quizás, pero sí, si ustedes preguntan en el tiempo, el paciente le va a decir probablemente esta lesión la tengo 10 años. Entonces, lo más seguro es que sea una seborreica, ¿no? Un vaso celular de 10 años no se va a quedar así, va a haber crecido más, va a haberse ulcerado, se va a haber hecho herida. Esta lesión tiene 10 años y como vemos, ni herida tiene. Está normal, parece una verruga pigmentada o un lunar en otras palabras. Pero tampoco brilla, es una lesión verrucosa, no tiene brillo, o sea, no se ve la piel tensa encima, ¿no? Se palpa rugosa, entonces eso es la principal diferencia sobre todo.
Estas sí les pueden hacer confundir porque también parece una actínica como la anterior, igual que esta, ¿no? Entonces también habría que entrar en el diferencial de una queratosis actínica, quizás estas de acá. Pero la característica de una seborreica es esta. Esta es una lesión prototípica de una seborreica, ¿no? Acá vemos igual las seborreicas pigmentadas que también algunas veces hacen dudar. Cuando son muy negras y no son muy rugosas como la que he mostrado anteriormente, que es la típica queratosis seborreica, pues acá sí es diferente. Yo también la mandaría a biopsia, porque esta de acá, está media rarita, ¿no? En realidad habría que verla con un dermatoscopio para diferenciarla. Esto es válido mandarlo referido porque nos queda la duda en realidad. Porque les mostraba pues en la foto anterior que la de acá es muy diferente, es una lesión verrucosa, que es lo más habitual ver así una queratosis seborreica. Pero también les pueden tocar queratosis seborreicas así, que hacen dudar el diagnóstico. Entonces hay que enviarlas. Cuando queda duda, mandarlas. Acá también se ven brillantes, ¿no? Si ven, brilla la lesión. Entonces sí, hay que pensar en que puede ser un diferencial. Hay que mandarlo a biopsiar probablemente, o referirlo en realidad. ¿Ya? Para que vean la variedad de lesiones que pueden entrar a tallar. Bueno, acá vemos por ejemplo, en una imagen, una queratosis seborreica, acá arriba en la imagen, ¿no? La lesión rugosa, verrucosa, pero también vemos una lesión, miren, acá ulcerada. Y vemos este bordecito perlado, brillante, bien bonito acá. Este borde perlado, pero ya se ulceró, esta es una lesión mala. Este borde brillante y esta úlcera al medio, ese es algo malo, ese es un vaso celular. Pero acá arriba también hay una queratosis seborreica, ¿no? Vemos acá la típica verruga seborreica, en otras palabras le llamamos, ¿no? Bueno, estas cosas sí son más infrecuentes, es el hidrocistoma apocrino, son tumores benignos anexiales de los folículos pilosos o de las glándulas sebáceas, ¿no? Que vemos acá estas bolitas color piel, que muchas veces son múltiples, ¿ah? Muchas veces son múltiples. Pero también muchas veces pueden hacernos confundir con un vaso celular porque también pueden brillar. Pero se suelen ver en gente más joven, algunas veces entre los 50, 40 años quizás, y suelen ser múltiples. Pero si yo veo una lesión única de estas, así como esta, como la estoy viendo así brillante, ¿no? También la debería mandar, porque también hace confundirse con un vaso celular. También podría ser válido una referencia por estos casos porque me hace dudar, es una lesión única. Que suelen ser múltiples más los hidrocistomas apocrinos, ¿no? La enfermedad de Bowen, yo creo que esta sí es el diferencial más con un vaso celular superficial. Hemos visto que el vaso celular superficial también se parece a estos, ¿no? Esos que aparecen en el tronco, que parecen como una alergia, como un eczema. Ya, estos de acá también parecen y se llama enfermedad de Bowen. Y la enfermedad de Bowen también es una lesión mala. Es el carcinoma epidermoide que voy a mostrar después, pero en la forma más inicial, la que llamamos in situ, cuando todavía pues está limitada la piel. Entonces, si ven una placa, como le digo, para que no se hagan, digamos, enredos con la que mostré anteriormente, con el vaso celular, que tiene más de 1 año, 2 años de evolución y le he usado betametasona, le he usado todo, no ha mejorado nada, es una lesión única, referirlo, porque puede ser un vaso celular superficial o puede ser una enfermedad de Bowen, que es el epidermoide in situ, la primera forma, la forma inicial de un epidermoide. Entonces también, como vemos acá, es una placa eczematosa, ¿no? Una placa que se parece al vaso celular superficial también. Entonces es válido. El tiempo de evolución es lo que me da el diagnóstico. Probablemente al inicio uno dude y le da su crema, su betametasona a ver si mejora, pero si ya en el tiempo no va mejorando, mejor es consultar o mandarlo, porque nos puede hacer dudar. Si ya no mejora un eczema, los eczemas todos van a mejorar por definición con alguna crema, que si bien es cierto, pueden volver más adelante, porque el paciente muchas veces le va a decir, no ha mejorado nada. De repente sí mejoró, pero otra vez volvió. Entonces ahí ya no sería ninguna lesión mala. Probablemente es un eczema que volvió. Pero si una lesión no mejora absolutamente nada, se sigue igual, ahí sí hay que pensar en este tipo de cosas, en un vaso celular superficial o en una enfermedad de Bowen, ¿no? Ahora pasamos ya con el escamo celular o el espino celular o el epidermoide, que ya es otra lesión, digamos, de comportamiento intermedio. De las tres que yo he hablado, del vaso celular, el melanoma y el epidermoide, hemos dicho que el melanoma es una de las más agresivas, el vaso celular es el más bueno de todos, y el escamo celular es el que entra en término medio, no es ni muy bueno ni muy malo tampoco. Es el segundo en frecuencia, ¿no? Y la diferencia con el vaso celular es que este sí se puede ir a otros órganos o se puede ir a los ganglios. Por eso es que tiene un comportamiento de agresividad intermedia. Porque sí puede dar metástasis, ¿no? Entonces, vamos a ver ya las fotos de esto de cómo va a ser la clínica. Pero digamos, siempre también, al igual que el vaso celular, está en zonas expuestas a la radiación ultravioleta. Por lo tanto, también es más frecuente ver en cara, brazos, antebrazos, dorso de manos, que son los pacientes que manejan, ¿no? Que están con la mano pues siempre al volante debajo de la luna, también les cae el sol siempre, ¿no? Entonces
también es zona de exposición frecuente. Entonces, justamente, como le mencionaba, asientan muchas veces sobre las queratosis actínicas, que son las que les mostré hace un rato, que son estas de acá, pues, ¿no? Regresando un poquito, que son las que eran premalignas, estas de acá, que son estas como verruguitas, que uno palpa y tienen la costra, pues, media amarilla por la queratina que se acumula. De estas lesiones de acá pueden derivar a un epidermoide, que les mencionaba, ¿no? Al epidermoide que le estaba hablando acá. Entonces, frecuente localización, cara, incluso, acá hay otra cosa importante que no mencioné, es el labio. Los labios también se ven afectados. ¿Pero cuál de los labios? El inferior, porque el superior, si se dan cuenta, no suele caer la radiación ahí. El epidermoide es más frecuente verlo en el labio inferior. Si ven unos labios afectados, ambos piensen en otra cosa. Pero si ven el labio inferior nada más agrietado, con costras amarillas, en un paciente ya de años, pensar que puede ser un escamo celular. Y la forma premaligna se llama queilitis actínica. En piel se llama queratosis actínica, lo que hemos visto, pero en labio se ve queilitis actínica. Entonces también en el labio inferior es una zona habitualmente de exposición y uno no se protege normalmente, ¿no? Tendencia a la diseminación metastásica que dije por su carácter pues intermedio. Y los factores de riesgo son igualitos al vasocelular que mostraba. O sea, el sol, el fototipo claro, los que tienen piel clara, como mencionaba, pues son los que tienen mayor riesgo de vasocelular, ¿no? Entonces, también al igual que en el vasocelular, también hay varios tipos clínicos de epidermoide. Esta es una enfermedad de Bowen que ya la había mencionado anteriormente, que les había mostrado imágenes, ¿no? Que parecen como un eczema, pero sí hacen dudar porque miren los bordes que son medios irregulares, ¿no? Y hay estas costras medias amarillas que al final es queratina. Y hay zonas medias erosionadas, costrosas, ¿no? Entonces uno puede pensar, como digo, una psoriasis quizás, pero una psoriasis de una sola lesión, raro, ¿no? No es frecuente ver una psoriasis con una sola lesión. Entonces el Bowen suele ser una lesión única muchas veces. Y hay el antecedente de exposición solar y también de muchos años, porque el Bowen, al ser una lesión in situ, pueden tener 1 o 2 años y la respuesta a los tratamientos no han sido beneficiosos, ¿no? Entonces también pensar en un epidermoide in situ, aquel que tiene buen pronóstico porque está recién en la piel. Esta es otra lesión que también vemos en genitales, por ejemplo, que llamamos eritroplasia de Queyrat. La eritroplasia de Queyrat, por ejemplo, se considera igual, al igual que en el Bowen se considera en piel, Queyrat se le llama digamos, aquella lesión premaligna, o sea, no premaligna, perdón, aquella lesión in situ que está en la capa más superficial de la piel, que no ha profundizado todavía hacia abajo, ¿no? En mucosa se llama eritroplasia de Queyrat, en la mucosa se llama Queyrat, y en la piel se llama Bowen. Así de simple es la única diferencia, pero al final también esta es una lesión que uno debe sospechar. Aquel paciente que tiene factores de riesgo, porque esto también es importante, acá no hay sol, nadie toma sol en esta zona, ¿no? Entonces, aquella persona que tiene factores de riesgo, o sea, no, una pareja no estable, ¿no? Tiene múltiples parejas sexuales, tiene algunas verrugas en la zona genital, ¿no? Y aparece una placa ya de mucho tiempo atrás, yo le he tratado como hongo, lo he tratado como eczema y sigue igual, sangra, se erosiona, y vemos acá pues que el compromiso ya persistente y evolutivo, o sea, va avanzando en el tiempo, yo le doy, porque uno ve esto y de repente al inicio de repente puede ser un hongo, ¿no? Ya le doy su tratamiento. Pero como vemos, muchas veces no se sospecha al inicio. Pasa el tiempo y ya cuando no hay respuesta a tratamiento, pues mandarlo, porque sí puede ser, como vemos acá, esto es una eritroplasia de Queyrat que también se considera un epidermoide in situ, en las primeras fases, ¿no? Entonces también hay otras formas invasivas, porque las que mostré son las no invasivas. Las que están en la capa más superficial, todavía no profundizado hacia la dermis, están solo sobre el epidermis. Hay otras formas invasivas cuando ya afectan pues la dermis y por lo tanto ya tienen capacidad de dar metástasis, ¿no? Entonces vamos a ver algunos, por ejemplo. Dentro de ellos tenemos, que vamos a ver fotos, que es una de estas, que justamente, bueno, para rebobinar, mejor dicho, invasivos localizados, el cuerno cutáneo. A veces aparecen unos cachitos, como un cuerno, como su nombre lo dice, como un... Vamos a ver si tengo alguna foto de estas para mostrarle. Les parece un cacho, de verdad, y el paciente va a decir, me ha salido este cacho, y sí, se ve un cuerno. Entonces los cuernos, también mandarlos, derivarlos para estudio, porque los cuernos no solamente son derivados del epidermoide, también los cuernos me lo puede producir la queratosis seborreica, me los pueden producir las queratosis actínicas, o sea, hay múltiples traducciones de los cuernos cutáneos. Por ejemplo, yo veo un cachito, como su nombre dice, y tal cual, la van a ver un cacho, hay que referirlo, porque hay que mandarlo a estudio. Hay que hacer una biopsia probablemente para estudiar si es un epidermoide, si es una actínica, si es una seborreica, si es una verruga, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, también hay formas verrucosas, como vamos a ver más adelante, un tipo ulcerado y un tipo úlcero vegetante, ¿no?
Y hay algunos penetrantes y destructores que vamos a ver, pues ya son las etapas más avanzadas, pues, ¿no? Entonces, en la primera imagen que mostraba, ¿no? Acá también si uno ve, pues, no siempre es fácil diferenciar un epidermoide de un vaso celular, pero el que ya, digamos así, es un poco más experimentado, algunas cosas que en la dermatoscopía que hacemos nos ayuda a ver cómo es justamente algunos patrones que en esas cosas ya no quiero incidir mucho porque son cosas que a veces nosotros vemos con un aparato que usamos. Pero, por ejemplo, vemos esta lesión nodular ulcerada, ¿no? Erosionada, tiene algunas zonas de costrosas, miren acá unas costras acá. Cuando vean costras en una lesión nodular, mándenlo, refiéranlo, porque una lesión nodular que esté abultada y que tenga costras, porque se ha hecho herida. La lesión se ulcera sola, ni siquiera por rascado. Muchas veces, que si bien es cierto hay algunos lunares que se pueden ulcerar por rascado, porque hay lunares que se irritan y pueden picar, pero no es habitual ver eso. Entonces, si ustedes ven un nódulo ulcerado, ¿no? Ven acá algunas costras, sinónimo de ulceración, vamos a ver algunas costras alrededor, ¿no? En este caso negras, mandarlo. Puede ser un epidermoide, un vaso celular, ¿no? Tiene 10 meses de evolución esta lesión, por ejemplo, está en el cuello también nos da el sol, es en la zona del escote, ¿no? Otra lesión, por ejemplo, de 3 meses de evolución. En el epidermoide la evolución suele ser más pronta, o sea, es una evolución más corta que en el vaso celular. El vaso celular vamos a ver un paciente que de repente consulta después de 6 meses, un año quizás, pero en el epidermoide suele ser lesiones de crecimiento más, digamos, abrupto, ¿no? De pocos meses de evolución, que aparecen en zonas expuestas. Y también estas lesiones tienen estos vasitos que también nos hacen confundir con el vaso celular muchas veces. Pero para diferenciar una de otro usamos la histología, o sea, la biopsia, o la dermatoscopía, que nos ayuda mucho, que como digo, eso ya son pues cuestiones técnicas más del dermatólogo para diferenciar una de otra. Pero vemos una lesión igual, si ustedes ven acá, perla, costrosa, vemos una costrita acá que no dice, uy, esta lesión puede estar ulcerada. La costra puede ser sinónimo de ulceración. Y los vasos pues alrededor, ¿no? Que en la piel sana no vemos, porque alrededor no hay nada, ¿no? Alrededor de la lesión está limpio, ¿no? Entonces también es un punto importante. Ahora, esto de acá sí es muy importante también tener en cuenta. El epidermoide o escamo celular produce queratina por definición. Los anteriores que hemos visto no son muy característicos. Estos sí son característicos porque vemos esa costra de queratina. Este acúmulo de queratina medio amarillo, ¿no? Que uno palpa duro, ¿no? Como una piedra muchas veces, es queratina. Queratina producida por el tumor mismo. Entonces se palpa como una verruga así media costrosa, pero se ve la zona queratina amarilla. Por eso le llamamos lesión queratósica, pápula queratósica. Le llamamos por ese color amarillo, como una verruga en realidad, porque es acúmulo de queratina que el mismo tumor me está produciendo. Entonces, acá también vemos áreas de ulceración, por ejemplo, ¿no? Al igual que acá. Entonces, el diferencial de acá también puede ser una actínica, que es la lesión predecesora, la lesión premaligna, es la queratosis actínica. Cuando evoluciona llega a esto, ¿ya? Pero teóricamente, si yo veo esta lesión, no siempre la puedo diferenciar de una queratosis actínica. Cuando me queda duda, lo mando para biopsia. ¿Estoy ante una lesión premaligna o estoy ante una lesión mala? La premaligna es la queratosis actínica, que se tiene que tratar de forma diferente, y la lesión mala, como es el escamo celular, ya la tengo que operar, definitivamente, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un nódulo ya ulcerado, pero queratósico. Queratósico nuevamente porque miren el centro. Centro amarillo de queratina. Produce queratina el tumor a pesar de estar ulcerado. Miren el centro. Esto es digamos, una sobreproducción de queratina por el propio tumor, ¿no? Entonces es un nódulo ulcerado. Esto manden la biopsia, miren acá. Es un nódulo ulcerado, pero que produce queratina. Eso es lo característico de ver en los carcinomas epidermoides. La producción de queratina. Esa costra amarilla, que la vamos a ver más adelante, inclusive en varias fotos, es lo característico. Ahora, no todos son así bien bonitos como les he mostrado. Hay algunos que derivan de úlceras crónicas. ¿Ya? Miren, así de complicado es la cosa. Pacientes que tienen, por ejemplo, una úlcera inclusive por presión. Pacientes postrados que tienen una úlcera por presión que no se cura hace años, que está abierta. Bueno, a raíz de eso, de una úlcera, puede aparecer un epidermoide en el lecho de la úlcera. Entonces miren acá, por ejemplo, es una lesión que se ha ulcerado, pero que en la misma úlcera ha crecido una lesión ya exofítica, no me da verrucosa, ¿no? Entonces, derivadas de úlceras crónicas, este por ejemplo fue un paciente que tenía una úlcera en una pierna, como dice acá, de 2 años de evolución, derivado de una úlcera crónica, también puede haber un epidermoide, que le llamamos úlcera de Majorlin, porque a raíz de la úlcera se produce por la inflamación crónica, teóricamente, el epidermoide. Entonces miren cómo cambia la cosa. Inclusive se puede ver claramente que sobre la úlcera crece esta lesión exofítica, ¿no? Ahora también, por ejemplo,
Vemos una úlcera en una pierna también de un año de evolución, ¿no? Justamente en el centro muchas veces, pues muchas veces uno ve una úlcera, tejido de granulación, ve fibrina, cuando la úlcera está granulando, bien bonito, pero cuando ya vemos una lesión, pues que de la misma úlcera tenemos una zona queratósica, acá quizás en la foto no se ve bien, en la computadora la puedo ver mejor, pero el televisor a veces no ayuda mucho en los colores. Pero cuando vemos la lesión amarilla de borde, ya como le digo, queratósico, o sea, queratina en el centro, uy, pensar que puede ser una úlcera de Meibomian. O sea, un epidermoide, en otras palabras, ¿no? Bueno, esta es otra imagen de una lesión característica, un nódulo queratósico. Este, por ejemplo, no sé si es cara o mano en realidad, pero es una zona expuesta por la zona alrededor de manchas, pues alrededor. Eso significa que hay daño solar. Estas manchas así irregulares alrededor me dice acá hay daño solar. Y en esa zona de daño solar no hace falta ser muy técnico para darse cuenta, ¿no? Miren estas manchas que han aparecido por el sol. Acá ha habido daño solar de mucho tiempo. Entonces acá ha aparecido una lesión ulcerada y como siempre el centro queratósico. Miren la queratina acá bien bonita, ¿no? El tumor la produce, tiene un año de evolución, es un nódulo ulcerado que produce queratina. Ese es lo característico de los epidermoides, ¿no? Igualmente acá lo mismo, un nódulo queratósico central, básicamente lo mismo, la queratina se ve al medio y es sobrelevado, los bordes son, le llamamos lesión crateiforme también, porque parece un cráter, ¿no? Crece, se ulcera al medio y produce queratina, ¿no? Bueno, otras más, igual en realidad, miren, un nódulo también igual crateiforme, porque esto es un cráter, ¿no? Es un cráter y al medio tiene una queratina, es como que vieran la luna, pues, ¿no? Como si vieran mismo la luna que tiene sus cráteres. Bueno, igual acá, vemos unos cráteres de queratina, ¿no? Bueno, esto ya pues es casos ya invasivos, gigantes. Yo creo que acá pues el diagnóstico no queda duda, que esto es algo malo, definitivamente. Tiene años de evolución probablemente, el paciente nunca acudió a consulta o de repente se hizo un diagnóstico muy tardío. Ya esto cualquiera hace un diagnóstico de un epidermoide pues ya avanzado, ¿no? Miren hasta qué extremos puede llegar. Ya con esto pues de repente ya tranquilamente hay metástasis a distancia, no hay duda, ¿no? Ahora el diferencial entran a tallar mucho de lo que hemos visto, pues parecidos al vaso celular en realidad, que lo vamos a ver en fotos brevemente. Esto también, por ejemplo, ya para no redundar mucho, corresponde a una enfermedad de Payet mamaria, que no quiero entrar en detalles para no confundir, no marear, pero se parece a un eczema también. Los eczemas, siempre que ustedes vean una lesión que parece un eczema, una alergia, en otras palabras, que ha recibido tratamientos con betametasona, corticoides, y no han mejorado absolutamente nada, y como vemos acá la lesión pues es media queratósica, tiene algunas costritas y al medio es ulcerada, ya ulcerada, vemos acá la zona central pues ya algo sangrante, ya derívenlo, esto ya no es un eczema, y el tiempo probablemente sea muy largo, ¿no? Otras más, por ejemplo, una que parece psoriasis, esta es una psoriasis por ejemplo, que como les digo, parece una psoriasis, ¿no? Las que he demostrado anterior, el epidermoide, la enfermedad de Bowen, que también es un epidermoide in situ, parece esta lesión de psoriasis, ¿no? Puede ser, o un vaso celular superficial también se parece a esto. Pero la psoriasis suele tener placas así como les muestro, pero son múltiples, no suelen ser únicas. Es algo infrecuente ver lesiones únicas en una psoriasis, ¿no? Entonces, la psoriasis tiene múltiples de estas placas, ¿no? Cuero cabelludo, tronco, extremidades, suelen ser bastante, digamos, numerosas, ¿no? Acá vemos, pues, que en los cánceres son únicas, básicamente. ¿Ya? Ahora, dermatitis seborreica, quizás digamos que suelen aparecer en áreas seborreicas de rostro, la zona de la nariz, de los pliegues, la zona de las cejas, el mentón, son zonas seborreicas, se produce más grasita, si uno se palpa la zona de la ceja, de la frente, pues está más grasosa, ¿no? La zona de la nariz alrededor está más grasosa. Se llama dermatitis seborreica porque asienta en zonas seborreicas, ¿no? Alrededor de la pirámide nasal hay una escama media grasosa, ¿no? Pero la escama la desprendemos fácilmente, pasamos el dedo y se desprende fácilmente, ¿no? Y sale la costra pues amarilla. Pero en los epidermoides o en las actínicas vemos que uno pasa el dedo y es difícil desprender la costra. Y cuando uno la desprende sangra a veces. Está bien adherida, está bien pegada. Acá no, acá está suelta. Uno pasa el dedo y va a salir escama como grasa en realidad. Esto es una dermatitis seborreica. Este es un queratocantoma en realidad, o bien el nombre porque en realidad también se considera un epidermoide. Es un epidermoide tal cual, el queratocantoma es una variante del epidermoide, pero al final es considerado un carcinoma epidermoide. Igual es lo mismo, un cráter es una lesión tumoral crateiforme con una costra central, pero también tiene queratina. O sea, es muy característico ver esto, ¿no? Igualmente, ¿no? La lesión
crateiforme, central, con queratina, costrosa, yo creo que esto nadie va a dudar de referir, ¿no? Ahora, miren por ejemplo estos famosos cuernos cutáneos en realidad, que acá está más evidente quizás, pero hay lesiones que a veces son más pequeñas, es un cuernito chiquito, solamente si ustedes vieran nomás la parte de arriba, así se presenta un cuerno cutáneo. También los cachitos estos, mandarlos para estudio, ¿no? Pero miren cómo también los cánceres malos se presentan como cuernos, como estamos viendo, esto es un cuerno que al final es algo malo, ¿no? Igualmente acá, pues, ¿no? La lesión ulcerada es lo mismo prácticamente. Y lo característico siempre, que lo he repetido 1000 veces, es esta queratina central, ¿no? Amarilla. Entonces, tratamiento en realidad quirúrgico muchas veces, hay que referirlo para hacer el estudio pues, de extensión. Si es un vaso celular, probablemente no hay metástasis. Si es un epidermoide, probablemente sí hizo metástasis, ¿no? Usamos la criocirugía o la crioterapia también, que es nuestra arma también muchas veces para algunos epidermoides o vasos celulares in situ que recién están en la superficie de la piel. La radioterapia la dejamos para pacientes que ya no pueden ser operados, son adultos mayores, son abuelos de 90, 95 años que ya están postrados, ya no le podemos ofrecer cirugía, pues la radioterapia es una opción sobre todo, ¿no? Y otras cosas más, imiquimodo, terapia fotodinámica, como otras alternativas más infrecuentes, ¿no? De uso. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.